la cultura maya. En el corazón del pueblo yucateco nos seguimos entrevistando a Bocono Tafochi. Quisiera preguntarle, Bocono, se supone, lo tenemos claro, que este árbol es originario meramente de esta tierra, Yucatán. Yo quisiera preguntarle qué relación tiene este árbol entonces con las diásporas actualmente, y si es que en realidad viene siendo el árbol de Locotín o Iroko. Y quisiéramos saber que usted nos extendiera su comentario si en África se conoce este árbol realmente. Bien. Para empezar, la ceiba de la familia de la Bombaceae se llama, es originario de América Latina, más específicamente de la selva subtropical peruana. Desde ahí se diseminó hacia el Caribe, ¿sí? Y desde ahí, digamos que se adoptó primeramente por los toltecas, ¿sí? Y desde allí fue adoptado por la civilización maya. Estamos hablando de 1300 años antes de Cristo. O sea, los africanos todavía no existían en América, no trajeron esta variedad a América, que es algo, digamos, que sería lo cuestionable para ciertas diásporas como la diáspora cubana, sin ofender los paleros que adoptaron este árbol como sagrado, ¿sí? Estamos aquí para, digamos, dar un testimonio fehaciente, después de una larga investigación nuestra, incluso con catedráticos también, de que la ceiba pertenece a la cultura y civilización maya. O sea, de allí podemos hallar muchos nexos que podrían decir de cierta forma que fue la ceiba transportada o llevada por esclavos mayas en el año 1544, antes o muy temprano, muy cercano, que empezó en el 1530 la esclavitud africana, como que fue casi paralelo con la esclavitud africana que se da hacia Cuba, el primer contingente de esclavos mayas. Ellos fueron los que llevaron la ceiba a Cuba. Entonces acá estamos hablando de una adopción. No puede decir la santería cubana que esta planta es Iroko o es Loco en el Dajomé, cuando no es la misma variedad de árbol y cuando este árbol solo existe en Sierra Leona. En el único punto de África Occidental es Sierra Leona, y Sierra Leona es Daomedano. Adoptó la cultura Budufá, no es Yoruba. O sea que acá estamos en una contradicción. Nos guste o no nos guste, estamos suponiendo una realidad que de esto no se había hablado jamás, ¿sí? Y que posiblemente va a dar para mucha polémica. Claro que sí, porque la santería cubana, la diáspora cubana, adopta esta variedad de árbol como árbol de los ancestros o como Iroko. Y no es así. ¿Cómo es que se llama este árbol para la cultura maya? Este se llama, lo conocemos en lengua maya como Ixtabay. Estamos hablando de una adopción muy clara y que se da este fenómeno con la migración de los esclavos mayas a Cuba. Nos guste o no nos guste, tenemos que saber la realidad, ¿sí? Estamos hablando de que este árbol fue adoptado por los cubanos después, posteriormente, con la esclavitud de los africanos, por la diáspora cubana y por los paleros también, por supuesto, porque el palero nace de la santería cubana también. O sea, es una diáspora cubana más. Ahora, el tema es muy polémico. Digamos, habría que hablar muchísimo de la ceiba como no solo de la teofanía, sino la cosmogonía y de rasgos que tiene cosmológicos, qué significaba para los mayas mundiales. Bien, hay muchísimo para hablar, pero hoy específicamente lo que queremos mostrar es que la ceiba
ceiba pertenece exclusivamente al patrimonio de la civilización maya. No pertenece en absoluto a ninguna diáspora africana en América, y menos a una tradición africana. Donde el árbol de Yocó o el árbol de Locotín, que es el taumedano, el culto al árbol sagrado como eje de la tierra, porque por eso se toma el árbol, ¿verdad? Como lo tomó la civilización maya, solo que tomó este árbol, la ceiba. Pero en África es el mismo culto o paralelismo, solo que se llama Ilocó, la divinidad, para el Yoruba, y Locó o Locotín para el taumedano. Pero estamos hablando de qué? De que es otra variedad de árbol. Incluso es más grande que la ceiba, llega a medir hasta 70 metros, que solo se encuentra emigrada por el africano en Brasil, en Bahía. Fue el primer punto de migrar esa variedad. ¿Sí? Y después vamos a decir el nombre. Muchísimas gracias.